Ahí puede sentarse y escuchar la palabra de Dios. Allí se escucha la palabra de Dios también. Entonces los invito y le damos gracias a Dios por este día, por sus bendiciones, por su amor, por su misericordia. Gracias al Todopoderoso de Israel, al Señor de señores. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria. Ay, cuando se le rompe a uno la Biblia, se me rompió la Biblia, no me he dado cuenta. Hay que renovarla, hay que renovarla. Amén, aleluya. Que el Espíritu Santo se mueva esta mañana con poder en cada uno de nosotros. Que la gracia y el favor de Dios nos cubra esta mañana y que su presencia hoy nos hable a cada uno de nosotros, porque necesitamos de verdad que el Señor nos hable a todos los que estamos aquí. Bienvenidos los que vienen por primera vez. ¿Quiénes vienen por primera vez? Levanten la mano. ¿Lina? No. Ana María, hace rato que no te veía. Bienvenida. Bienvenidos todos. Un aplauso para Ana María, que volvió a casa. Así como la canción. Bienvenida, Ana María. Bueno, vamos a estar moviéndonos en Génesis capítulo 26. Vamos a estar moviéndonos en la palabra de Dios y vamos a estar hablando acerca de reabrir los pozos. Y usted dirá, pero reabrir los pozos, ¿esa vaina qué es? Hemos estado hablando todo este mes acerca del agua de vida, del Espíritu Santo, el río de Dios que fluye, el río de Dios que da vida, y vamos a continuar todo este mes hablando del Espíritu Santo y de su agua de vida, porque si Él no está, no hay nada. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Así que por eso esta canción tan linda que cantaban esta mañana: Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma mi cuerpo en tus brazos. Solo tú puedes darme luz, que tu fuego queme este cuerpo por dentro. Sáciame, lléname, quiero más de ti en mí. El Espíritu Santo es ternura, es dulzura, es hermosura del Señor. Bueno, los pozos se abren, los pozos de agua se abren porque se necesita sacar agua. Por ejemplo, en Boca Chica, nosotros abrimos un pozo que ya tiene 18 metros y todo hecho a mano. De verdad, admirable nuestro misionero y nuestro ingeniero que nos ayudó con eso. Lo abrimos por fe. Mi esposo, antes de morir, dijo: abran ese pozo. Y la gente fue y allá se burlaba: ¿eso qué? Tienen que hacer un estudio de suelos, tienen que hacer eso. Y nosotros dijimos: no, por fe, vamos a abrirlo. Pues cavamos 18 metros y todavía no ha dado agua. Así que hoy nos toca cantar, como dice la palabra de Dios: brota agua, como dice la palabra del Señor, que uno tiene que decirle al pozo que salga el agua, que salga el agua, y tenemos que seguir haciéndolo. Por eso hoy el Señor proféticamente habló esta palabra para que ese pozo se abra, para que ese pozo broten los manantiales de Dios en ese lugar. Porque Boca Chica, la isla de Boca Chica, que es Tierra Bomba, Caño Loro y Boca Chica, que son las tres que unen una sola, ellas tenemos la escasez de agua. Allí no hay agua potable. Allí llega un barco cisterna, de verdad con mucha contaminación, y nos dejan las 20 toneladas, las 30 toneladas de agua. La tonelada de agua es carísima, vale 20,000 de pesos, ya eso está carísimo. Entonces es difícil de verdad vivir sin agua. ¿Se han dado cuenta aquí en Bogotá cuando quitan el agua? Ay, hoy la gente: no, es que no me he bañado, no, y no había agua, no, y por eso me cogió la noche. No, pues báñese de noche. Entonces dicen algunos: no me gusta bañarme de noche. Báñese de noche, qué rico. Y entonces sufrimos de eso en Boca Chica. Ese es uno de los primeros sufrimientos que tenemos. Hay una desalinizadora que arreglaron allá y allá funciona, pero a la gente no le gusta el agua desalinizada. Es un poco complejo eso, entonces no les gusta. Entonces seguimos orando y nosotros creemos que en ese pozo va a brotar el agua. Estamos en una montaña, ¿no?
Y de verdad, 18 metros, usted mira eso y ese señor se bajaba ya a mano. Y pásenles así, muchos de aquí trabajaron allá en ese pozo, ese señor ya se queda a los 18 metros sin respiración. Ya no podemos meter un martillo que abra porque ya el espacio, ¿no? Cada vez que él se va metiendo va poniendo columnas, va sellando. Entonces estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y que sea Él el que abra y que haga brotar el manantial del agua de vida. Les quiero contar acerca de Abraham, nuestro patriarca, él un hombre de Dios poderoso que lo amó, lo siguió. Abraham donde iba, levantaba su altar, abría un pozo. Abraham levantaba el altar de Dios y abría un pozo. Y el agua fluía. Ese fue el ejemplo que le dio a Isaac. Ese fue el ejemplo que le dio a su hijo y le enseñó. Entonces vamos a leer un momentico para irnos al contexto. En Génesis capítulo 26, versículo 1 al 5 y del 12 al 16. Así que vamos a leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos afirma, nos confirma, nos da la vida, porque esta palabra es viva, la que transforma nuestros corazones y que nos remonta a las cosas grandiosas que el Señor ha hecho. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de que la hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Y allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras, y así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré todas estas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Isaac se quedó en Gerar. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac, hasta ahí, dejemos hasta ahí. Luego vamos al versículo 12 al 16, dice así: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, muchas vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. ¿Se pueden imaginar? Abraham pasó hambre y el Señor lo protegió. Isaac, otra vez vino hambruna sobre la tierra. Isaac dijo, como muchos de nosotros decimos a veces: no, yo me voy a Egipto, yo voy a buscar como sea la bendición, yo no me voy a quedar ahí quieto, yo voy a hacer. Pero el Señor le dijo a Isaac: quieto, vas a ir a Gerar y te vas a quedar allí, porque allí te voy a enriquecer. El Señor le gusta engrandecer de lo vil y menospreciado, hacer cosas grandiosas para nosotros, porque a veces nosotros ponemos la mirada en cosas grandes, en el tesoro de alguien, en las riquezas, y no, el Señor le gusta engrandecer su nombre sobre las cosas sencillas. Y le dijo: quédate allí. Había una hambruna sobre la tierra, y allí Abimelec y todos estaban pasando momentos difíciles. Y cuando dice hambruna, quiere decir sequedad. No había agua. Estaban pasando un momento difícil, pero Isaac sembró la tierra y le produjo al 100 por 1. El Señor entonces regó esa tierra con su vapor, con su vida, no sé cómo, pero lo hizo. Y el Señor le demostró a Isaac que Él es Dios poderoso, y es lo que a nosotros también nos quiere demostrar. A muchos se les cayó el ídolo de los Estados Unidos, poniendo su confianza en los Estados Unidos, en el dólar, en que ese era el lugar donde nos iba a sacar de la pobreza. Y no es así. El Señor se glorifica donde quiera que nosotros estemos, si lo escuchamos y le obedecemos. Dice la palabra de Dios que Abraham, su padre, supo escuchar a Dios. Por lo tanto, Isaac también escuchó a Dios y le obedeció. Se enriqueció tanto que el rey de Abimelec le dijo: por favor, Abimelec, váyase de mi tierra, ya no los quiero más en este lugar.
El enemigo siempre va a tener envidia de nosotros y siempre va a querer obstaculizar nuestros caminos para que no prosperemos. Pero si estamos atentos a la voz de Dios y de lo que Él quiere hacer en nosotros, el Señor se va a glorificar. Cuando viene esa sequedad sobre la tierra, Isaac llega a esa tierra con su gente y llega aquí con la herencia de su padre, lo que su padre le ha dado, tiene que multiplicarla porque el Señor le gusta que nosotros seamos multiplicadores de lo que Él nos ha dado. No quedando esperando hasta que pase la hambruna y por allá entonces cuando pase la hambruna y llegue la comida. No, el Señor le gusta glorificarse sobre la gente hábil, sobre la gente que le gusta despertarse, sobre la gente que le gusta trabajar, porque la palabra de Dios dice que el perezoso no coma, el que no trabaja que no coma, porque ¿qué puede hacer un perezoso? Isaac fue diligente y es lo que el Señor nos invita a nosotros a ser diligentes, a escuchar su voz, a obedecerlo y a estar donde Él dice que estemos. Quédate aquí, le dijo, quédate, y él se quedó allí en medio de los filisteos. Mire que el Señor hace cosas grandiosas. El Señor lo sorprende a uno, llevar a Isaac a donde los filisteos que representan al enemigo y enriquecerlo en medio de ellos, tanto que les causó envidia, y el rey Abimelech dijo: no, se van de aquí, váyanse por favor de mi tierra. Una introducción para que usted sepa quién es Isaac, quién es Abraham, hacia dónde vamos, y vemos la herencia del papá, que todo lo que el papá le deja a Isaac, que todo lo que el papá deja a los hijos y los hijos no lo multiplican, mal. Tienen que empezar a multiplicar lo que sus padres les han dado y mucho mejor. Alguien me dijo: pastora, ¿a usted no le da miedo que los jóvenes crezcan más que usted? No, yo quiero que ellos sean mejores que yo. Qué rico que uno diga: no, estos están mejores que yo, tranquilos, me hago a un lado. Seguimos adelante. Eso los padres también deben procurar hacer, que mis hijos sean mejores que yo. Y yo creo que eso es lo que Abraham quería para él como padre, que Isaac fuera mejor que él. Y dígame, ¿a qué padre le gusta ver a sus hijos pobres o en necesidad? A ninguno, ¿cierto? Que si su hijo tiene hambre o tiene necesidad o le toca pagar el recibo de la luz, usted como sea le manda la plata, le ayuda a escondidas de frente, pero que su hijo no vaya a pasar necesidad. Pero si les enseñamos a los hijos, así como Abraham le enseñó a Isaac, porque recuerde que somos los productos de casa, nosotros somos lo que aprendimos en casa. Isaac aprendió en casa que tenía que ser diligente y que tenía que saber escuchar la voz de Dios. Abraham le enseñó a tener una conexión con el Padre. Abraham le enseñó a él que tenía que levantar el altar, que tenía que tener la presencia del Señor, porque sin la presencia de Dios no vamos a ninguna parte. Entonces, esto es ejemplar y nosotros tenemos que hacerlo ejemplar para nuestros hijos también y para nuestras generaciones. Primero, tienes que comenzar nuevamente. Comienza nuevamente. A veces estamos en el camino y dice: ay no, yo no quiero comenzar otra vez, lo que mi papá dejó, eso ya se murió, eso se quedó ahí y yo no quiero seguir con eso, olvidémonos de eso, yo quiero emprender otra cosa, yo ya no quiero eso. Pero las herencias que Dios nos regala a través de nuestros padres son formidables, son hermosas, son herencias de bendición cuando hemos tenido padres que han sembrado la semilla, la palabra de Dios. Son herencias que nunca se van a quitar, que ahí van a permanecer y que van a florecer de generación en generación. Vamos a verlo en Génesis 26, versículo 17 al 18, y dice así: Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. ¿Quiénes habían tapado los pozos? Los filisteos. El enemigo siempre va a querer tapar lo que tú comiences. El enemigo siempre va a querer obstaculizarte, dañarte, obstruir tu camino. Se murió Abraham y dijeron: buenísimo, ahora sí, ese chino está por ahí ocupado,
cerremos todos esos pozos. Unos pozos que producían aguas, manantiales de vida, porque donde hay agua hay vida, y donde hay agua y hay vida está el Espíritu Santo de Dios. Y los filisteos, representación del enemigo, cegaron los pozos, taparon los pozos, pero Dios, que es tan lindo y hace cosas que ni nos imaginamos, Él hace las cosas más maravillosas. Mire, de verdad, me quedo pensando y digo, hola, Isaac lo pone en ese lugar. Isaac no entiende ni le pregunta, ¿por qué, Señor, me tengo que quedar aquí donde Abimelech? Yo quisiera irme a Egipto, que allá está como más bonito, está más linda la ciudad, por favor. No, él se quedó ahí y luego lo manda al valle de Gerar, donde su padre había abierto pozos. El propósito de Dios siempre se cumplirá. Siempre. Y entonces el Señor utiliza a este hombre para que el Espíritu de Dios le dé discernimiento y le muestra a él que tenemos que comenzar nuevamente. Él hubiera podido decir, y además déjeme decirle que no se fue de la tierra de Abimelech pobre, él se fue rico, 100% de lo que llevaba lo llevó triplicado. Y él se fue bien, entonces hubiera podido decir, no tengo necesidad, que estoy en este valle, no hay problema. Pero ahí el Señor quiere que él comience un nuevo proceso. Hijos y padres, todos tenemos procesos diferentes que tenemos que aprender a tomar y tenemos que aprender cada día a ser mejores. Si a ti te dejaron una tierra de bendición, aprovéchala. No deseches la bendición, porque las herencias como la de Abraham, que fue un hombre que obedeció a Dios, que se sujetó a Dios, todo lo que él hizo, todos los sacrificios que le entregaba al Señor, adoración, pozos abiertos de agua, él era el ejemplo para su hijo. Pero todo eso que hizo, no dejemos que sea en vano. Lo mismo sus padres, porque a veces los padres hacen cosas y ustedes menosprecian a sus padres, ¿cierto? Ay, sí, mi mamá ahí que se la pasa rezando y se la pasa orando. Dele gracias a Dios por esa mamá y ese papá que oran por usted, por esa mamá y ese papá que interceden por usted, que están pendientes de usted. Entonces, el Señor quiere demostrar su gloria a través también de las herencias que traemos de nuestros antepasados. Yo le doy gracias a Dios por la herencia de mi mamá, las semillas que sembró, ahí van y van a pasar de generación en generación. Así lo creo y así será. Los pozos nunca más serán sellados por el enemigo. Y es lo que tú tienes que decir: los pozos que sellaron y cerraron el enemigo nunca más volverán a ser cerrados para mis generaciones. El Señor quiere recordarnos entonces a cada uno de nosotros que nunca es tarde para comenzar. Que Abraham ya había partido, que Isaac se hubiera podido quedar llorando, mi papá se fue, mi amado, el patriarca. No, ya era el tiempo de él. Y él, ¿qué hizo? Siguió su camino, obedeció a Dios, escuchó a Dios y siguió caminando en pos del Dios Todopoderoso. Isaac fue obediente, amador de Dios, seguidor de Dios. Él estaba atento a él. Eso es lo que nos debe importar a nosotros como padres, que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros líderes, todas las personas sigan en pos del Señor y no desmayen. Acuérdense siempre que el enemigo va a querer siempre tapar. Acuérdense de la historia del burrito, ¿no? Ese burrito que se cayó al pozo y entonces el viejito dijo: ay, no, yo no voy a sacar ese burro para sacarlo de allá de 18 metros. ¿Se imagina un burro ya en los de? Uy, no, además que se quedan atorados los burros, porque eso como así, de ancho, un poquito más ancho. Bueno, no sé, me acuerdo cuánto tiene de ancho. ¿Cuánto? 1,50 de ancho y 18 profundo. Un burro allá metido, ¿qué toca? No, echarle en la tierra para que se muere y allá dejarlo. Pero el burrito, el Señor dijo: no, yo voy a dejar que ese burro se muera, ya yo no me voy a poner a gastar ahí plata en ese burro. Pero empezó a echarle tierra, y cada vez que echaba tierra el burro iba subiendo, hasta que salió arriba. Entonces Dios quiere que nosotros, por más que nos quieran echar tierra, vamos a ir saliendo y vamos a salir, y no vamos a dejar que el enemigo gane ventaja sobre nosotros, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no se preocupe que le echen tierra, porque esa nos ayuda a salir adelante. 2, no abandones lo tuyo. No puedes abandonar lo que es tuyo. Dios te dio algo y te lo dio con un propósito. No seas tan negligente que a veces dices: ay, no, yo ya no peleo eso. Eso no peleemos, porque eso, por ponernos a pelear, yo prefiero que hagan lo que quieran con lo mío. No, tenemos que aprender a ser guerreros.
¿Quién dijo que entonces somos buenos, somos mansos, pero no mensos? Entonces que no nos van a robar lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor nos ha prometido. No abandones lo que es tuyo. Bueno, vamos a Génesis, versículo 26. ¿Dónde? 19. 19. Gracias por estar atentos. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó Enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres. Los primeros dos pozos, no abandones lo que es tuyo. Los primeros dos pozos que el Señor nos muestra se llaman Esek, que es del hebreo, que significa contienda. El primero, Esek, contienda. Cuando usted comienza algo, ¿qué pasa? Se ponen las personas a contender muchas veces, ¿cierto? Y va a encontrar usted envidia, hablan de usted mal, no hayan qué decir de usted. Siempre van a querer el diablo utilizar a una, a su propia familia, a sus propios seres amados, a su propia gente de la iglesia. Siempre van a encontrar algo, contienda, los contenciosos, los que no faltan. Alguien me decía, pastora, pero es que en la iglesia los contenciosos, dígale, si no los dejamos en la iglesia, entonces no sería iglesia. Cuando venga Cristo y ya estemos allá con Él, perfecto, todo será. Mientras tanto, en la iglesia y en la misma familia hay personas contenciosas que les gusta buscar pleito. Si usted es bendecido, malo, y si no es bendecido, también. ¿Qué es eso? Envidia de la buena, porque saben que usted es una persona próspera, bendecida. ¿Y quiénes eran los que estaban contendiendo? Los filisteos y los pastores de Isaac. Ahí estaban peleando. Él dijo, ay no, qué artera esta contendedera. No, dejen ya así, por favor, no peleen más. Y luego abrieron el otro y se llama Sidna, enemistad. Se han visto que hay familias que hasta aquí llegó la amistad. Usted no me dio la herencia, entonces hasta aquí. Y se rompen las relaciones por herencias, por plata que se corrompe, que se pudre, que no sirve para nada, que cuando nos vayamos al cielo no sirve de nada. Y no sabemos apreciar una amistad, un compañerismo, una unidad, sino simplemente peleamos y peleamos por nada, por plata. Y entonces la enemistad viene y le enseñamos a los hijos que la enemistad continúa. Usted cuidadito le vuelve a hablar a esa familia, y si se los encuentra en la calle, ni los mire. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos la amistad, la unidad, el amor. El que me pega en una mejilla, yo le doy en la otra. No, ponga la otra mejilla. No es fácil. Dice el otro día una mamá, no, pero si le pegan a la niña, le dije, pues enséñale a que le dé una patada. No, porque, o sea, sí, uno quiere de todas maneras defenderse y enseñarle a los hijos a defenderse y que no se dejen. Y a mí me da rabia cuando mis sobrinos, ¿cómo así que le van a cascar al chino? No, y uno quiere defenderse, pero el Señor nos enseña que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, en medio de la apertura de estos pozos, cuando usted va a abrir una empresa, cuando usted va a surgir en algo y empiezan a echarle que no, que eso no funciona, que mire, que mejor no coja por ahí, a veces es envidia porque no quieren verlo prosperado. Entonces le empiezan a decir, no, mejor no haga eso, ese negocio no le va a surgir. Cuando nosotros nos dicen eso, ¿qué tenemos que decir? Hágale, en el nombre de Jesús. Y Jesús, el Señor, le dijo, hágale, no tenga miedo, dele. No tengamos envidia, permitamos que las personas crezcan. Isaac se dio cuenta de la envidia de ellos y de la contienda que había entre ellos, y por eso nosotros tenemos que aprender a gobernar con paz. Isaac hubiera podido decir, bueno, se me van de aquí ya de mi tierra, váyanse, se me van, yo voy a coger esto, yo lo voy a arreglar. Y sabe que a veces entre pleitos, a veces uno también tiene que evitarlos. Hay gente que es muy pleitosa. Por eso dice la palabra del Señor que antes de ir a los tribunales y antes de ir a contender y eso, arreglen por el camino, porque después es mejor un pleito bien arreglado, dicen, un pleito bien arreglado que, señora abogada, que mal arreglado. Bueno, ya lo arreglaron. Esa está buenísima, así no es, pero bueno. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Es verdad, ¿cierto, señora abogada?
Es difícil. Entonces, siempre paz, que podamos gobernar con paz. Isaac sabía y aprendió a gobernar. Y entonces él dijo: "Ay, yo no me voy a poner a pleitar por esos que están ahí. Yo no. ¿Qué hizo? Abrió otro pozo". Entonces, 3, sigue con lo que te has propuesto. 3, sigue con lo que te has propuesto. Nadie puede detenerte para tus propuestas. Hay gente que en el camino no la encuentra y dice: no siga. Ay, no, que va a ir hasta allá, tranquila. Envidia. En vez de decir: no, camine, yo la acompaño, vamos, hagámosle juntas, démosle. Ay, van a construir el templo. Ay, no, qué pereza, y ahora nos van a pedir plata. Y no se preocupe. Seguimos con la propuesta, porque Él es el que manda. Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es el que dice, Él es el que maneja las finanzas, Él es el que todo lo tiene. Necesitamos 1.600 millones, llegarán. El Señor es el dueño del oro y de la plata. La propuesta la continuamos. Nadie nos va a desanimar. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir corriendo hasta llegar a la meta. Como el apóstol Pablo dijo: corriendo hasta llegar a la meta que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Isaías 26, 32 al 33 dice: estas historias bíblicas son divinas. Ay, ¿dónde vamos? Estoy como 32, 33. No, antes iba hasta qué versículo, si me acuerdan. Ya. Entonces Isaac 22, entonces Isaac se fue allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa a este pozo, y lo llamó espacios libres que el Señor había propuesto para él, para todo lo que Dios le había dado, que significa Rehobot del hebreo al español, que significa espacios libres. ¿Qué dice el Señor en Isaías 54? No seas escasa, ensancha el sitio de tu tienda, extiéndete, no limites a Dios, sácalo de las 4 paredes donde lo tienes metido. ¿Será, Señor, que eso te queda grande si me regalas un carrito? Eso no es nada para el Señor, eso no es nada. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El Señor tiene cosas más grandes que un carrito. El Señor nos llamó a cosas más grandes que cosas efímeras de la vida que nos tienen atados. De verdad, hay gente tan atada de la vida que no se pueden ni morir de pensar: ¿a quién le dejo la casa? ¿A quién le dejo el Rolls Royce? ¿A quién le dejo la mansión? No pueden pensar que eso se va a quedar para otros. Y otros que: ¿a quién le dejo el burrito? Y así las cosas de la vida que el hombre ha creado en su ser interior, entonces nos apegan a la vida y no permiten que nosotros nos ampliemos. Isaac entonces ve de otra manera, y el Señor le permite ese pozo, y él mismo, ¿cómo lo llama? Rehobot, espacios amplios. ¿Quién le dio el nombre? Él mismo. ¿Quién nos dio el Señor la autoridad? A nosotros. ¿A través de qué? De nuestra boca. Se nos ha dado autoridad arriba en el cielo y abajo en la tierra. Como nosotros digamos, será. Después de ese pleito dijo: ay, quiten, yo abro otro. A este lo voy a llamar Rehobot, un sitio de bendición, un sitio donde va a llegar la provisión, un sitio donde voy a ver la gloria del Señor, un espacio ancho, grande. Así como les estaba diciendo esta mañana a los líderes, que a veces decimos: a mí me gustan las iglesias chiquitas y no me gusta que crezcan. Pues a mí no. Yo no sé si a usted, pero a mí no me gustan los espacios pequeñitos ahí. Nada más un apartamento pequeñito, yo me asfixio. No, uno dice: Dios mío, le abro un hueco, ¿qué hago? ¿De dónde le hago alguna cosa para ver? Uno tiene que aprender a ser amplio, ampliarse, su empresa, su negocio. Señor, yo quiero la casa de al lado, no me conformo ya con esto. Señor, yo necesito que tú nos amplíes, yo necesito caminar en fe. Pero si el Señor no responde, decía alguien: yo le he rogado todos estos años y no veo nada. Pues el Señor le dijo a Moisés: marche hacia su cumplimiento, no siga ahí sentado esperando. ¿Será que sí? Empezó a los 18 y ya tiene 50 y nada. ¿Cómo va a creer en Dios? Si es que tú tienes que moverte, tú tienes que empezar a moverte, a empezar a creerle al Señor, a dejar que Él haga la obra que tiene que hacer en tu vida. La dimensión de Dios es más grande que la nuestra.
Nosotros estamos en esta tierra que parece que es grande, ¿no? Pero yo creo que el Señor desde arriba nos ve como unas hormiguitas, unas pulguiticas, ni siquiera una hormiga, una pulguitica por allá. El Señor es creador del universo, de los abismos del mar. Él es amplio, ancho, por eso usted también tiene que dejar esa mentalidad de pobre. No tengo, hoy no puedo, no, es que vamos a comer allí. No, yo me como un chunchullito allí de 5.000. No, y yo no le estoy diciendo que se vuelva creído ni arrogante, pero que le permita al Señor glorificarse en su vida, que le permita al Señor ampliar sus espacios de todas las áreas, no solamente financieras, sino emocionales. Que salga ya de ese encierro y de esa mentalidad de esclavitud, de falta de perdón, de rabias, de contiendas, de envidias, de celos. Que deje que el Señor amplíe tu mente a un espacio donde tú puedas ver el amor fluir con poder. Que no hayan ataduras en tu vida que le tengas que dar a tus hijos, todas esas maldiciones, esas herencias. ¿Qué les dejaron? Odio, amargura, resentimientos, contiendas, pleitos. No, espacios pequeños, reducidos, donde sus hijos ni su familia puede avanzar, sino que usted deje espacios amplios, porque nuestro Dios es grande. Él no es un Dios pequeño. Por eso no se conforme con cosas pequeñas. Pídele al Señor las cosas grandes, poderosas. Necesito, Señor, esta semana que amplíes mi empresa. Muéstrame, dame la sabiduría, dame el entendimiento. ¿Dónde está el negocio? Señor, muéstrame cómo ampliarnos, muéstrame cómo producir, muéstranos, Señor, que tú mismo traigas la bendición. Mira lo que yo estaba hablando con mi equipo de la iglesia, y es que a mí no me gusta estar pidiendo. A mí no me gusta estarle diciendo: hermano, saque la ofrenda, saque el diezmo y démosle latigazos a todo el mundo. Usted tiene una convicción con Dios de lo que es y lo que debe hacer. Yo no tengo que estar rogándole, oiga, no, sino que Dios mismo sabe en cada uno de nosotros nuestras propuestas. Pero yo decía, no, tenemos que crear cosas para poder ampliarnos, tenemos que aprender a hacer negocios, que la iglesia se amplíe, que la iglesia sea una empresa, que nosotros mismos podamos avanzar. No nos podemos quedar aquí solamente ore y ore y ore. ¿O les parece que sí? No, exacto. Entonces tenemos que aprender a movernos, a que el Espíritu de Dios traiga esa libertad mental, emocional, física y espiritual, y que se rompan esas cadenas. Sigue lo que te has propuesto. El 5 de abril, domingo 6 de abril, vamos a lanzar el libro aquí que escribí, gracias a la misericordia de Dios y a todo el equipo que me ha ayudado. El 6 de abril vamos a tener el lanzamiento del libro. Ese día les diremos el nombre. Está muy lindo, muy especial, muy hermoso, y vamos a continuar caminando, vamos a seguir caminando hacia la reconstrucción de este templo. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandiosas de la nada, porque le gusta glorificarse de la nada. Él hace cosas maravillosas y poderosas. Desde que tengamos un corazón limpio y lo amemos y andemos en integridad, usted va a ver la gloria de Dios, porque Dios es poderoso. El de carácter firme lo guardará Dios en completa paz. Así que no se afane ni se angustie, porque dice: no te afanes por el día de mañana. Porque empezamos, crea la empresa usted, y empieza a angustiarse, le da una úlcera, luego cáncer y se murió. ¿Para qué crea entonces algo? Si se va a estar angustiado comiéndose las uñas, si ya va a llegar la plata, ¿qué voy a hacer? No. Hablaba con alguien la semana pasada y me dijo: no, es que imagínate que necesitaba 600 millones para pagar. Y yo, 600 millones, bueno, gloria a Dios. Y uno a veces que necesita 20 millones. Y yo, Dios mío, ¿y qué hiciste? Me gusta esa mente amplia. Y dijo: no, y hoy puedo decir con todos mis empleados, pude pagar los 600 millones de pesos que pagamos cada semana. Yo, gloria a Dios. Tenemos que aprender a caminar bajo la voluntad de Dios, y me gusta ver esas personas que sean bendecidas, prosperadas, no tener envidia en nuestro corazón. No, hágale, y no ponerse a pensar: ay, ¿de dónde sacarán la plata? ¿Cómo viajará la pastora? ¿Qué hará la pastora? ¿Subirá, bajará? No, el que nos sostiene esta casa es Dios. De verdad se los digo de todo corazón, el que sostiene la casa del Señor. Entonces, que el Señor Dios Todopoderoso traiga la recompensa a tu vida a través de la propuesta y la grandeza que Él ha trazado para cada uno de nosotros. 4,
El cumplimiento del cielo, Génesis 26, 32 al 33. Dice, dejamos pedazos que no estoy leyendo, pero usted los puede leer en su casa y se alimenta. Aquí vamos, 32. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron: hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento, a ese pozo que se llamaba del hebreo, el Señor nos lo muestra y nos muestra este pozo como una bendición, juramento del Dios Todopoderoso que hizo sobre la vida de Isaac. Cuando el Señor ha jurado algo, cuando el Señor ha dicho algo, cuando el Señor quiere hacer algo, Él lo hace por encima de quien sea y como sea. Así se oponga quien se oponga. El Señor ha dicho, Él hará. Usted no se preocupe, Él hará. Usted levántese, camine en bendición y crea que el cumplimiento del cielo nunca llega tarde, sino llega en su momento oportuno. Dios ha trazado cosas grandes para nosotros. Cada uno de nosotros, el Señor escribió un libro especial, el cual Él ha propuesto para cada uno de nosotros. Caminemos bajo el cumplimiento de su palabra, porque el Señor es grande y poderoso y nunca dejará de cumplir su palabra. Dios sabe cumplir sus promesas. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Cumplir sus promesas. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dios es hijo de Dios y Él cumple su palabra, y no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Tal vez muchos de nosotros damos la palabra y luego nos arrepentimos, pero Él jamás se arrepiente de lo que nos ha prometido. Así que créale al Señor, camine en bendición, permita que esos pozos que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, llenos de manantiales, llenos de vida, llenos de bendición, que significa que el Espíritu Santo que habita en nosotros, dentro de nosotros, el río de Dios, como dice su palabra, si tú crees, de tu interior correrán ríos de agua viva que alimentarán a otras personas. Dios es poderoso, maravilloso, y Él sabe hacer las cosas a su debido tiempo. Él es el que hace todas las cosas perfectas. En Boca Chica, entonces, con nuestra agua, ¿qué hacemos? A veces llega el buque de cisterna, a veces llega, a veces no llega, entonces toca guardar unas toneladitas de agua. Nos toca lavar la loza con toneladitas de agua. Nos toca lavar la loza con ¿cómo se dice? Miseración, con poquito, o sea, no gastar tanta agua y ahorrativos y poder que el agua alcance. Y si vamos a hartos equipos y no hay agua, pues imagínense. Entonces permitamos que el río de Dios, que la gracia de Dios, que el poder de su presencia nos acompañe siempre, y que el Dios Todopoderoso que ha prometido estar con nosotros cada día siga haciendo la obra que Él ha comenzado. Hijos, jóvenes, recuerden los jóvenes que ustedes pueden hacer cosas más grandiosas que sus padres. Recuerden todas las personas que estamos en este lugar y los que nos están viendo, Dios no nos llamó para cosas pequeñas, Dios nos llamó para cosas grandiosas. Y le estoy hablando no solo financieramente, sino emocional y en la vida práctica y en la vida espiritual. Nosotros no fuimos llamados para cosas pequeñas, sino para cosas grandiosas, y para que podamos ser luz en las naciones de la tierra. Remóntate a las alturas de Dios, sigue soñando y no dejes que los filisteos, que el enemigo obstaculice tus sueños y detenga tus sueños y te apague ese avivamiento que hay en tu corazón. Síguele creyendo a Dios, sigue confiando en Dios. Aquí parada yo puedo decir, sigo creyendo, sigo confiando, sigo caminando y no me voy a detener hasta el día en que el Señor nos llame y nos detenga y nos llame a su presencia. Pero mientras tanto vamos a seguir caminando, vamos a seguir trabajando en pos
voz del Señor de señores, y que nadie nos detenga, porque inmediatamente dice la palabra del Señor que Él manda a sus ángeles cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra alguna. Él mismo va delante de nosotros, y aunque no puedan ver los ángeles, hay aquí ángeles que acampan a nuestro alrededor y alrededor de nuestras familias. Que el Señor te llamó para que tu empresa crezca. ¿Para qué va a crecer tu empresa? Para el ensanchamiento del reino de Dios. Que el Señor te llamó a llevar la palabra de Dios a las naciones. ¿Para qué? Para que muchas vidas sean salvas. Que no es el tiempo de seguir sentados, que no es el tiempo de seguir conformes, que es el tiempo de levantarnos y remontarnos a las alturas como las águilas, y no como las gallinas mirando en el gallinero a ver si hay por ahí un maicito o una lombriz. Hay que remontarnos como las águilas del Señor y volar a las alturas, y dejar la indiferencia al reino del cielo, y dejar la indiferencia y dejar la pereza espiritual, y levantarnos como unos guerreros valientes, y no seguir conformes, porque el Dios de este siglo, a quienes busca destruir, es al pueblo de Dios, adormecerlos, mantenerlos ahí cautivos, mirando las cosas pequeñas dentro del gallinero, mirando hacia el suelo y no mirando hacia arriba, cuando el Señor dice: pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Es ahí donde el Señor quiere que nosotros estemos caminando. Así que esta semana vamos a comenzarla como empoderados de la gracia y del favor de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, creyendo que el Señor va delante de nosotros, y Él mismo confunde a nuestros enemigos. Por un camino vienen contra nosotros, pero por 7 huyen de delante de nosotros. Dice la palabra del Señor que no pelees, que estés tranquilo, porque el Señor peleará por nosotros. Él defiende la causa de su pueblo y nunca nos dejará avergonzados. Entonces, ¿cómo va a ser esta semana? Poderosa, bendecidos, cielos abiertos, nuevos clientes van a llegar del norte, del sur, del oriente, del occidente. Se abren esos negocios, se quitan las oposiciones que impiden que compre la casa de al lado, se quitan los obstáculos de mi matrimonio, se quita toda obra del inframundo por la sangre de Cristo. Levante sus manos y vamos a orar esta mañana. Y Señor, oramos creyendo en tu poder, creemos en un Dios todopoderoso que resucitó de entre los muertos, que venció la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si Jesucristo venció la muerte y tenemos vida y tenemos poder, Señor, y nos llamaste para grandes cosas, Señor. Tú mismo nos escogiste y nos llamaste, Señor, con un propósito grandioso. Por eso hoy ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia, la empresa de cada uno, Señor. Cada uno de nuestras propuestas, lo que tú has dicho se cumplirá, Señor. Bendecimos las empresas, los negocios, Señor. Declaramos que no nos llamaste para cosas pequeñas, sino para cosas grandes. Que tú mismo traes, Señor, las personas que han de venir a ayudarnos, Señor. Como dice tu palabra, tú has dispuesto gente de antemano que ha de venir a ayudarnos, Señor. Tú tocas el corazón de los que han de venir a ayudar a tu casa, a los empresarios, a todas las personas que estamos en este lugar. Declaramos, Señor, vida, que somos colombianos orgullosamente y que llevamos el evangelio como embajadores de Cristo a las naciones de la tierra, levantando la bandera de Colombia, pero sobre todo levantando la bandera de Nisi, nuestro estandarte, nuestra victoria. Esta semana consagrada para ti, Señor, esta semana consagrada bajo el pacto de la sangre de Cristo, nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia, los clientes, Colombia, todo lo que nos has dado, Señor. Y declaramos, poderoso Dios, que tú traes la respuesta ya, Señor. El Dios de milagros, el Dios de milagros está por nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Declaramos, Señor, que nos ampliamos. Y si usted tiene una empresa, dígalo y declárelo ahí donde está. Yo declaro que mi empresa crece. Hoy mi empresa crece.
crece, mi iglesia crece. Tú nos llamaste, Señor, a multitudes. Tú traes las multitudes a este lugar. Semasaya kanda rabasheta rabeakataria basandara. Oria baseke rebeshendere berekanda. Es el poder de Dios el que está en nosotros. Es la autoridad y el gobierno del cielo el que está en nosotros. Por eso, Señor, en esta hora avanzamos a tomar lo nuestro. No tenemos temor, caminamos en victoria, Señor, porque Dios de los ejércitos va delante de nosotros. Gracias, Señor. Y en esta hora oramos por Colombia, nuestra tierra protegida, bendecida. Extienda sus manos sobre Colombia. Desbaratamos todo complot del diablo de este gobierno. Desbaratamos todo complot del diablo por la sangre de Cristo, porque tú nos has dado la autoridad. Todo lo que no es tuyo, Señor, en este gobierno no se levanta. Tú mismo destruye la iniquidad, Señor, de este gobierno demoníaco. Todo lo que no es tuyo, destrúyelo, consúmelo por la sangre de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, levántate en nuestra nación, que las oraciones de los mártires y la sangre derramada de los mártires en nuestra Colombia traigan vida, Señor, pero especialmente la sangre de ti, Jesús, esa sangre que derramaste, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque somos poderosos en Jesucristo. Gracias, Señor, aleluya, amén. Vamos a invitar a los que, denle un aplauso, Señor. Y voy a invitar a los que no han recibido a Jesús para que siempre en este lugar y en cualquier iglesia tenemos que hacerlo, que acepten a Jesús como Señor y Salvador. Los que nos están viendo a través de internet, gracias por vernos. Un abrazo desde esta casa, pero quiero invitarlos a todos para que repitan conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que sin ti nada puedo hacer. Te entrego mi vida, Señor, y declaro que tú eres mi Dios y mi Rey. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando me llames yo pueda responderte, y séllame con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Una semana como